cuando nosotros, los ecuatorianos, digo, hemos estado acostumbrados a hablar del correísmo y el anticorreísmo, y ahora novoísmo y y anticorreísmo. Y esto ha diluido que los temas trascendentales o de fondo de la sociedad ecuatoriana se ponga bajo esa óptica. Pero hace mucho tiempo los ecuatorianos estamos viviendo una crisis de la democracia, crisis que bajo algunas reformas se ha pretendido fortalecerla, pero esto, lejos de hacerlo, ha generado la desconfianza de los ecuatorianos. Desconfianza que en niveles increíbles llega a porcentajes del 70-71%. Si hacemos un seguimiento nomás, diría yo, de barómetros de la democracia en el Ecuador y otros indicadores por algunas organizaciones, vemos que esa crisis, lejos de desaparecer, se ha ido profundizando. Pero cuando hablamos de democracia, hablamos si el Ecuador conforma o va conformando realmente un fortalecimiento que impida que esa crisis se profundice. Y la contestación es muy simple: esto no ha sucedido. Pero democracia es simplemente un ejercicio electoral, ir un día y votar el voto, depositar el voto y decir he cumplido, y sabemos que eso no es así. El fundamento de la democracia es garantizar también las libertades, el pluralismo, la alternancia del poder. Pero lo otro viene, ese autoritarismo, a concentrar el poder, reprime las disidencias y restringe los derechos de participación. Es entonces dentro de esos dos parámetros los que se debería analizar si la decisión del Consejo Nacional Electoral está de acuerdo o de conformidad con las disposiciones que tenemos en nuestro marco jurídico. Y ahí acudimos a dos elementos fundamentales de la democracia. Esos fundamentos son el uno, la legitimidad y la legalidad. Entonces la democracia debe verse desde ese punto de vista. ¿Existe o no existe legitimidad en la decisión del Consejo Electoral? Si nosotros analizamos la Constitución, taxativamente la misma expresa cuándo se debe adelantar las elecciones. ¿Cuáles son los casos? Acabamos de vivir uno y ustedes lo conocen, ecuatorianos, es de la muerte cruzada. Pero de ahí señalar que un riesgo climático puede trastocar el calendario electoral, pone en duda y en seria duda lo que esa decisión ha significado, independientemente de que esa decisión en momentos determinados podría haber creado un precedente. Y tenemos ya en el Ecuador, por ejemplo, cuando los ecuatorianos vivíamos el COVID, participamos de las elecciones. Cuando estábamos sin energía eléctrica, posiblemente no se pospuso esas elecciones. Yo creo que aquí hubo un cálculo y ese cálculo se evidencia porque ese adelanto o ese justificativo de un informe técnico, de un supuesto que puede suceder o no, y consecuencia de eso, inclusive su director renuncia a las 24 horas de haber utilizado de esa manera. Por lo tanto, esa legalidad que estamos haciendo referencia podrá ser profundizada, podrá ser requerida hasta ante instancias como ser el Tribunal Contencioso Electoral y la misma Corte Constitucional. Pero hablemos del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral ha generado ya un precedente en la suspensión de la Revolución Ciudadana. Un precedente que no tiene una fundamentación y justo 9 meses son los que ha establecido, dejando fuera del registro electoral, fuera de la posibilidad de participar en unas elecciones,
al primero, segundo movimiento más importante y de la oposición que tiene este gobierno. Por lo tanto, regresemos al concepto de la democracia y vemos que no existen las libertades de participación. Y esto sí nos llama la atención. El voto no debe tener restricciones de ninguna naturaleza. Y el concepto de que la democracia debe ser libre, pues estamos viendo que se está jugando de una manera calculada para que esto no suceda. Es de pensar que los ecuatorianos vamos a ir a unas elecciones, pero ¿en qué condiciones vamos a ir? Estas condiciones tendrán algunos otros motivos hasta llegar a esas elecciones, como un importante sector electoral acude a las mismas. Y es más, tenemos en pleno llamamiento a un proceso electoral la suspensión de dos organizaciones políticas adicionales. Es decir, estamos limpiando todos los sectores que en un momento dado pueden convertirse en plataformas o posibilidades electorales muy, muy, muy importantes de un proceso electoral. Por lo tanto, aquí vemos que el autoritarismo, y hay que decir con todas las palabras, ha manejado una nueva forma de incidir en algunas funciones del Estado, pero sobre todo a manipular de una forma programada lo que los ecuatorianos deberíamos requerir de un proceso electoral. Las estadísticas así lo demuestran. La crisis del sistema democrático es muy significativo, pero muchos dirán, el correísmo hizo peores cosas y no pasó nada. Ahora, esto no es responsabilidad del Ejecutivo, porque son organismos independientes. ¿Quién cree eso? Miren ustedes, ecuatorianos, hay para la toma de posición de la doctora Villacil para que presida la Corte, perdón, el Consejo de la Judicatura, y un funcionario, un ministro de Estado, dice que es un fallo inejecutable y por lo tanto todo quedó ahí. El control, por lo tanto, de una importante función del Estado ha sido diluida y no hay derecho que pueda cambiar, no hay sentencia que pueda esto imponerse. Esto es lo que estamos viviendo. Y quien diga en este momento que eso no es autoritarismo, no es la forma, la nueva forma de incidir en las funciones del Estado, creo que comete un grave error o está desinformado. Pensamos que en los días posteriores se seguirá manejando este discurso, se seguirá manejando estos interrogantes, pero lo cierto es que cuando todo se ha planificado de la manera que se ha planificado, las elecciones comienzan con un vicio que presumo que podría tener, inclusive ya incidencias judiciales, que podría tener y a una respuesta inclusive de la Corte Constitucional. Y si hablamos de independencia de funciones, hasta ahora los ecuatorianos tenemos en la óptica los rostros de los magistrados de la Corte Constitucional en las calles para incidir y presionar, inclusive una serie de amenazas. Esta es la democracia que queremos los ecuatorianos. ¿Por qué no la definimos en las seccionales para ver la aceptación de un presidente? Como ya muchos han señalado, existirán mecanismos de asociar organizaciones políticas y posiblemente la respuesta no sea la que busca el gobierno. Epicentro Informativo.